Santo, amén. Es siempre una alegría venir a Portugal para visitarles. No vengo a menudo. Esta vez pude hacer como una vuelta un poco de todo lo que están haciendo los padres Samuel y padre Carlos aquí en Portugal. Me alegro mucho de ver los resultados de este apostolado que he confiado en particular al padre Samuel desarrollar aquí en Portugal. Hace unas semanas fui a Oporto y pude ver ya que ahí en el norte había muchos fieles. Tenemos este problema de encontrar un lugar para estabilizar este apostolado, pero creo que hay muchas cosas interesantes y este desarrollo que es del apostolado que da mucha ilusión para el futuro. También fui esta semana por fiesta de Ascensión a Fátima. Ahí que también he visto muchos cambios. Creo que en 4 años se multiplicó muchos los fieles por varios motivos, circunstancias de mudanzas, de personas que vinieron a instalarse alrededor de la Virgen en Fátima, cerca de la Virgen, y así se desarrolla mucho el apostolado. Y aquí en Lisboa, como saben bien, el problema mayor que tenemos es terminar la construcción de la capilla. Antes mi venida con el padre Montagut, también después, y en particular cuando llegó el padre Samuel, hemos buscado todos los lugares posibles para encontrar un sitio y resultó que no era posible, y creo que la providencia nos manifiesta muy claramente que tenemos que terminar esta capilla. Creo que el desarrollo del apostolado aquí en Lisboa depende mucho de esto. Creo que también el demonio sabe también el tema, que nos pone muchos obstáculos en medio. Tenemos que continuar y por eso les agradezco mucho a su apoyo de todo tipo, apoyo con las oraciones materiales, todo que permite así continuar esta obra, desarrollar la obra de Monseñor Lefebvre aquí en Lisboa, en toda Portugal, y así desarrollar. Y quería aprovechar entonces para dar mis gracias al padre Samuel y al padre Carlos por este apostolado que están desarrollando, que permite obtener esta finalidad que he pedido al padre cuando llegó, de desarrollar este ambiente de priorato aquí en Portugal, en particular en Lisboa, y creo que lo hemos conseguido y tenemos que mantenerlo y desarrollar cada vez más un poco. Y creo que es un poco en relación también todo eso con la liturgia de este domingo. Tenemos en la oración, como al final de la epístola, esta asociación entre cumplir la voluntad de Dios y los dones que el Espíritu Santo da a cada uno para cumplir esta voluntad de Dios. El Espíritu Santo da dones varios a cada uno en función de la voluntad de Dios, y con estos dones pide a cada uno cumplir la voluntad de Dios. En su sabiduría, Dios tiene como un plan general de toda la humanidad, y a cada uno de nosotros pide Dios que hagamos lo que nos manda. De esta manera nos santificamos. Cumplir la voluntad de Dios es el medio de nuestra santificación. Y lo interesante con la epístola en particular de hoy es ver que cumplir la voluntad de Dios no significa que todos hagan lo mismo, sino que cada uno cumple lo que Dios nos pide con los medios que tenemos a nuestra disposición. Por eso, uno tendrá cualidades en la organización, otro para cantar, otro para decidir, otro en el matrimonio, otro para la vida religiosa, uno en una vida sencilla, otro en una vida más pública, etc.
cada uno en función de los dones del Espíritu Santo, de los dones que Dios ha dado a cada uno. Dios nos ha dado, tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Pero a menudo como sacerdote escuchamos con los fieles que dicen, sí, Padre, estoy de acuerdo, tenemos que cumplir la voluntad de Dios, pero ¿cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber que estoy haciendo la voluntad de Dios? Y en eso es interesante hacer la relación entre la voluntad de Dios, entre los dones, porque todo eso está como junto por el principio de la finalidad. Conocer la voluntad de Dios consiste a conocer la finalidad que Dios nos propone. Y esta finalidad la conocemos mirando lo que Dios nos pone, nos da a disponibilidad. Y eso es un poco distinto a cada uno. La finalidad última es sobrenatural, la conocemos ya. No hay que elegirla, sino seguir este camino para ir al cielo. Estamos todos invitados a ir al cielo y vivir con la Santísima Trinidad y la Virgen María en el cielo. Eso está claro. Sin embargo, en la tierra, para ir al cielo, tenemos cada uno un papel distinto. Cada uno en su lugar, cumpliendo la voluntad de Dios, contribuye a la gloria de Dios, que en su providencia gobierna todo. Y en eso tenemos la solución para conocer la voluntad de Dios, para cumplirla. Esta voluntad depende de dos cosas: nuestro deber de Estado y la voluntad significada de Dios por las circunstancias. Nuestro deber de Estado tenemos que cumplirlo. No vivimos de la misma manera si somos religiosos, sacerdote o vivimos en el matrimonio. No tiene el mismo deber el niño que sus padres. Entonces, conocer la voluntad de Dios consiste principalmente, primero, a ver en qué estado de vida estamos y seguir las reglas que ordenan este modo de vivir. El sacerdote cumple la voluntad de Dios actuando como sacerdote. Si intenta vivir como en el matrimonio, hay un desorden que escandaliza y que le aleja de la santificación. De la misma manera, en el matrimonio, los esposos cumplen la voluntad de Dios respetando las leyes del matrimonio, tanto en la vida íntima como en la relación a la educación de los hijos. Esas se santifican entonces curando la vida familiar que permite una vida cristiana. Y cada uno se santifica en su deber, usando de este deber como un medio de servir y alabar a Dios. El médico católico respetando la moral, el juez respetando la justicia, los niños por la obediencia, los esposos por la fidelidad y la caridad mutua, los sacerdotes por defender la fe, todos contribuyen a la gloria de Dios. Cada uno se santifica aceptando los esfuerzos, las penas y dificultades, desarrollando la generosidad u otras virtudes que exige su trabajo o su deber. Y en eso hay como heroísmo. El heroísmo a respetar la regla de nuestro deber de Estado, en particular hoy en día, vivir de esta vida cristiana en medio de un mundo ateo. Este heroísmo nos santifica. Aceptar todos estos esfuerzos para cumplir nuestro deber, en eso consiste principalmente cumplir la voluntad de Dios. Entendemos entonces mejor que cumplir la voluntad de Dios es un poco distinto según cada uno. Eso depende de nuestro deber, entonces de nuestra función en la sociedad. Si unos principios son imprescindibles para todos y iguales, la aplicación es distinta según la vida de cada uno. Como en la educación, por ejemplo, todos los principios de educación son iguales para todos los niños,
pero los padres aplican a medida del carácter de cada uno, porque conocen sus hijos. El segundo medio de conocer la voluntad de Dios, y para nosotros un poco más fácil a entender, es aceptar la voluntad significada, es decir, las circunstancias de la vida que Dios nos envía, como enfermedades, accidentes, salud, el tiempo, facilidades o al contrario, dificultades materiales, todo que al final no depende del hombre, que no podemos controlar nosotros o arreglar por nosotros mismos, sino que solo Dios puede arreglar, Dios Todopoderoso, pero podemos nosotros utilizar como medio de santificarnos y conservando paciencia, otras virtudes, el espíritu de fe en medio de todas estas pruebas. Podríamos comparar eso como un barco que sería avanzando en contra del corriente de los vientos. Es verdad que el corriente, los vientos, todo eso es como obstáculos al piloto, pero si el piloto es bueno, sabe utilizar todos estos medios para adelantar el barco y así acercarse hacia el puerto. Nosotros con nuestra alma tenemos también que tener cuenta de todo eso, utilizar todo lo que está a nuestra medida para aprovechar y acercarnos de Dios. Y creo que de esta manera nos santificamos y santificamos el nombre de Dios en toda nuestra vida. Y como nos enseña San Pablo en una epístola, que cualquier cosa que cumplimos, que lo hagamos para cumplir la voluntad de Dios con este espíritu sobrenatural. Vivir según la voluntad de Dios es actuar conforme a sus mandamientos, es actuar conforme a lo que nos permite acercarnos de Dios y que nuestra alma sea agradable a Dios. Vivir bajo el poder de Dios, entonces, vivir, que significa vivir siempre en estado de gracias, sin pecado grave, de tal manera que nuestra alma sea la más pura posible. Y también que nuestro Señor sea como la piedra angular de nuestra alma, es decir, que toda nuestra acción tenga origen, motivo y medios que se refieren a Dios. Que todo sea medio de santificarse más y más cada día. De tal manera también que huimos de todo lo que es obstáculos y apego a la vida de la tierra y al mundo. En contrario, todo que es más espiritual nos aplica y nos acerca de Dios. Entonces, la liturgia de hoy nos invita a cumplir la voluntad de Dios. Es la gracia que podemos pedir a Dios durante esta misa. Y para saber esta voluntad, considerar lo que Dios nos ha dado, cualidades, dones, materiales, espirituales, y principalmente nuestro deber de Estado. Con eso saber cómo puedo respetar la ley de Dios, cómo puedo aplicar en mi estado de vida y así santificarse. Y si tenemos que elegir un estado de vida, si tenemos esta edad de elegir, hay que ver justamente estas cualidades, defectos, toda la naturaleza que Dios nos ha dado, la educación, los medios materiales, ver con esto qué Dios quiere que haga con esto. Y eso nos facilitará cumplir la voluntad de Dios, ver claramente con lo que Dios nos ha dado, cómo puedo usar de todo eso para la santificación de Dios y para cumplir estas palabras del Padre nuestro. Fiat voluntas tua, in cielo et in terra. Amén. En nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.